Un saludo muy caluroso, docente Edwin Sosa. Mi nombre es Juliana Isabel Sarchi Colimba, pertenezco al grupo 6 y en este video hablaré sobre la organización y descripción de archivos. Antes de adentrarme a hablar de lleno en el tema que me corresponde, quiero hacer un pequeño comentario de archivística y la gran importancia que tiene a lo largo de la historia de la sociedad. Nunca había adquirido conocimientos de archivística y mucho menos he trabajado en este campo, por lo que muchas veces he sentido un poco de temor enfrentarme a un trabajo como este cuando no he laborado en el medio, siempre interrogándome de lo siguiente. Si es mejor primero estudiar para aplicar los conocimientos de manera segura o trabajar para conocer, fortalecer y cambiar actos archivísticos que se estaba acostumbrado a hacer y no eran los adecuados. ¿Qué ventajas y desventajas hay en cada uno? Desearía con mucho gusto que usted, profe, respondiera ante mi pregunta. Bueno, empecé a adquirir conocimientos en el momento cuando ingresé a estudiar en la Uniquindío. Inicialmente inicié cursando teoría archivística y luego gestión documental y hoy en día organización y descripción de archivos. Sin menospreciar a las dos asignaturas anteriores, considero que esta materia, organización de archivos, es una de las columnas vertebrales, dado que aprenderemos a organizar de manera apropiada, de acuerdo a unos principios y por ende fortalecernos en este campo como unos profesionales competentes, porque sé que nuestro andar profesional requerirá de mucha responsabilidad y compromiso, dado que debemos de garantizar la gestión y consulta tanto de las instituciones productoras como de los ciudadanos y lógicamente su conservación. Dando inicio a hablar sobre el tema correspondiente, es muy importante tener en cuenta que los procesos de organización de archivos son tres: clasificación, ordenación y descripción. Dentro de nuestro diario vivir pensamos que clasificación y ordenación son sinónimos, pero no lo es así, y en relación a archivística mucho menos. Aunque no cumplan la misma función, van cogidos de la mano, dado que realizan una actividad sucesiva, lo que se convierte en el proceso de organización documental. La clasificación es el primer proceso de la organización documental, un proceso de agrupación sistemática que refleja la estructura jerárquica de un conglomerado de documentos, la cual debe realizarse mediante un profundo análisis que proporcione eliminar aspectos con doble sentido o confusiones, por lo que en muchas ocasiones se llega a afectar la apropiada estructura de los fondos documentales. ¿Y qué es fondo documental? Pues un fondo documental es un conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades en una entidad en particular. También considero que el fondo documental es el máximo contenido de documentos y dentro del fondo se van dividiendo de forma descendente así. Inicialmente se encuentra el fondo documental, después la sección, subsección, serie, subserie, dependiendo a su tipo simple o compuesto. Después hablaremos a profundidad de estos temas. Bueno, siguiendo con el orden de las ideas, la ordenación es el paso a seguir después de la clasificación, definida como la operación archivística realizada dentro del proceso de organización, que consiste en establecer secuencias naturales, cronológicas, alfabéticas, dentro de las categorías o grupos definidos en la clasificación. Una ordenación bien hecha facilita el acceso a la información gracias a la pertinente ubicación de los documentos y a su rápida localización posterior. Dicho de otra manera, la ordenación determinará qué documentos van primero y cuáles van después. Es muy importante tener en cuenta que si no se dan los procesos de manera complementaria, se debe afirmar que no hay una adecuada organización,
pues se puede tener o custodiar archivos bien clasificados, pero mal ordenados. Si la clasificación hace referencia a la estructura documental, la ordenación hace referencia a la secuencia, a las relaciones de causa-efecto, continuidad e interdependencia entre los documentos en una serie. Este caso lo relaciono con la vida real. Marta inicia a trabajar en un hotel de camarera. Ella deberá lavar las sábanas, las cobijas y las toallas, y posteriormente doblarlas y clasificarlas según como corresponde, para después ser ordenadas en los cajones, respetando que hay toallas, sábanas y cobijas, y por ende no se pueden mezclar. Es para mí un ejemplo muy práctico para entender con facilidad el proceso de clasificación y ordenación archivística. Para realizar la organización de archivos adecuadamente se debe tener en cuenta dos principios fundamentales. El primero es el principio de procedencia, el que consiste en separar los documentos producidos por una institución u organismo de aquellos que produce otra institución, lo que indica que estos no deben mezclarse. Para mayor comprensión, tomé el ejemplo del Archivo General de un municipio, el cual tiene diferentes entidades que generan documentos como la alcaldía, el juzgado, el consejo y la personería, por lo que quiere decir que estos por ningún motivo pueden combinarse. Seguimos con el principio de orden original, llamado también principio histórico. Se define como la ubicación física de los documentos dentro de un expediente y por lo cual debe respetarse un orden cronológico en el momento que se recibieron, se tradujeron o tramitaron. En otras palabras, el principio de procedencia permite saber quién produce los documentos y el principio de orden original permite saber cuáles son los pasos necesarios de tal producción para determinar con qué documento se inicia, cuáles le siguen a este hasta finalizar. En muchas ocasiones no se lleva a cabo el orden original y sobre todo esto pasa en los municipios porque, primero, por el desconocimiento por parte de los empleados de las funciones propias de cada oficina. También están los incorrectos procesos de producción y distribución documental, también la falta de herramientas de control tales como inventarios, tablas de retención documental, tablas de valoración documental. También está la falta de claridad sobre la diferencia entre documentos sustantivos y documentos facilitativos. Bueno, un documento facilitativo es aquel de carácter administrativo, de administrativo común a cualquier institución y que cumple funciones de apoyo. También se encuentra el documento sustantivo, que son los que sirven a las funciones para las cuales existe la institución. Por ejemplo, en un teatro, los programas de funciones artísticas y en una empresa de transportes, las tarifas. También para finalizar está la ausencia de manuales de procedimientos. Precisamente dichos manuales guían o restablecen el orden de los documentos, lo cual constituyen la reafirmación del principio de orden original. Pasamos a otro punto, que son las series. Una serie documental está integrada por documentos, el resultado de la repetitividad de los procesos y procedimientos administrativos o técnicos en las oficinas. Generalmente están formados por el mismo tipo documental. Por ejemplo, está la oficina de tesorería, ella tendrá como series propias del desarrollo de sus funciones las órdenes de pago, los boletines diarios de caja y bancos, como también las cuentas corrientes. Una serie documental también tiene sus tipos y una de ellas es la serie de unidad documental simple, que son series conformadas por unidades documentales simples donde cada uno es independiente de las otras unidades documentales simples de la misma serie.
Se colocan sistemáticamente unos a continuación de otros, pero ningún documento tiene relación con el anterior ni con el siguiente. Y las series documentales simples son los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, resoluciones, actas de junta, de asamblea, comités, comisiones y las circulares administrativas o reglamentarias. Proseguimos con las series con unidades documentales complejas. Son series conformadas por unidades documentales comúnmente llamadas expedientes. Cada uno está compuesto por varios tipos documentales diferentes entre sí, pero relacionados, en razón de un trámite determinado. Cada expediente es diferente de otro de su misma serie y por lo general se almacenan en unidades de conservación, como son las carpetas. No obstante, es preciso anotar que existen expedientes de gran volumen que se deben dividir ubicándolos en diferentes unidades de conservación. Son ejemplos de unidades documentales complejas los contratos, las órdenes de pago, las historias laborales, las historias clínicas, las investigaciones disciplinarias, los procesos jurídicos, etc. Por ejemplo, en el caso de una investigación disciplinaria se desglosa la denuncia, la indagación, descargos, pruebas y fallos. Por otro lado, pasaremos a hablar sobre las subseries documentales. Son un conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto. La ordenación pues no difiere de la subserie ni de la serie. Por ejemplo, dentro de los contratos, las subseries serían arrendamientos, obras públicas, prestaciones de servicio, en fin. Ahora hablaremos de los sistemas de ordenación, los cuales permiten llevar un orden secuencial, clasificándose de la siguiente manera. Bueno, están los numéricos, en los que pertenecen simples y cronológicos. Dentro de los alfabéticos están los onomásticos, los toponímicos y los temáticos, y finalmente los mixtos o los alfanuméricos. Iniciamos hablando con el sistema numérico, pues este es el más fácil de aplicar a los documentos de forma consecutiva. Después hablamos de los cronológicos, que consisten en colocar un documento detrás del otro en forma secuencial de acuerdo con la fecha en que la documentación ha sido tramitada, teniendo en cuenta en primer lugar el año, seguido del mes y al final el día. También hablamos de los sistemas de ordenación alfabéticos, que consiste en la ordenación de los documentos por las letras del alfabeto de la A a la Z, y estos pueden ser onomásticos. La orden alfabética onomástica se utiliza para series documentales compuestas por expedientes que permanecen abiertos por grandes tiempos. Por ejemplo, las historias laborales, las historias clínicas, los expedientes académicos de alumnos. En este caso se debe tener en cuenta el siguiente orden. Primero apellido, segundo apellido y el nombre al final. Por ejemplo, en mayúsculas sería Acosta López, seguido de coma y posterior el nombre, que es Andrés. Bueno, continuamos con los toponímicos o alfabeto geográfico. Este se ordena la serie documental alfabéticamente por nombres de lugares. Esta se puede basar en países, en departamentos, municipios, localidades, barrios, etc. Están también los temáticos. Se ordenan las series y subseries documentales por el asunto o tema de su contenido. Por ejemplo, habrán temas de estadística, informes a organismos de control, informes de gestión y como también informes estadísticos, entre otros. Continuamos con los sistemas de ordenación mixtas
mixtos o alfanuméricos, pues estos son ya los últimos. Estos se ordenan Se ordena pues la serie documental utilizando a la vez un orden alfabético y numérico cronológico. En este sistema de ordenación los datos que se cruzan no serán separables, siempre estarán asociados. Por ejemplo, los contratos de prestaciones de servicios cuya ordenación se basa en el año de celebración del contrato y el nombre del contratista, sí. Entonces se colocaría el año, por ejemplo 2000, seguido de el primero y segundo apellido en mayúscula, Martínez Durán, coma, y el nombre Jorge. Por ejemplo, en relación a las historias clínicas o expedientes académicos, iría la fecha de identificación, seguido de del primero y segundo apellido en mayúsculas, coma y el nombre. Bueno, continuamos hablando con lo que es una serie documental. Se la define como el elemento fundamental de una serie documental. Para más claridad, por ejemplo, un ejemplo muy comprendedor es: la serie son las historias laborales, las subseries son las historias laborales administrativas y la unidad documental son las hojas de vida, documentos de identificación, estudios realizados, fotos, etc. Otro ejemplo, la unidad documental de un informe es su contenido, se registra en primer lugar la razón social, seguido de la dependencia que lo origina, el título, fecha, autor o responsable, texto y firma. Finalmente hablaré de la foliación. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que antes de foliar es necesario hacer valoración primaria, la cual consiste en analizar si los documentos responden al trámite o a los tipos documentales de la respectiva serie documental, si existe duplicidad o documentos repetidos, si además de los tipos documentales propios de la serie existen otros de apoyo y si están correctamente ordenados. Esto con el fin de proceder a depurar si fuere el caso, lo cual consiste en retirar los documentos duplicados y los que no sean constitutivos de la serie. Cuando se está llevando a cabo la foliación, debe tenerse cuidado de no repetir números o de omitirlos, como tampoco dejar de numerar algún folio. Si existe, digamos, otra foliación, esta se anulará con una línea diagonal y quedará como válida la última realizada. Bueno, finalmente podemos decir que la foliación es parte imprescindible de los procesos de organización archivística, pues da fe de la responsabilidad de los productores documentales. La foliación consolida la ordenación, también constitutiva del inventario único documental y requisito ineludible para las transferencias tanto primarias como secundarias. Bueno, para finalizar por completo, también es importante hablar de los documentos electrónicos. Ellos se organizan, se conservan, se cancelan y se transmiten a partir de un aparato tecnológico. Un documento electrónico se caracteriza por ser auténtico, íntegro, fiable y disponible. El sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo es básicamente una aplicación para la gestión de documentos electrónicos, aunque también se puede utilizar para la gestión de documentos físicos, el cual debe garantizar su integridad. La gestión de documentos electrónica es compleja y para poder implementarla correctamente requiere de un amplio campo de funcionalidades que cubran las actividades necesarias. Los requisitos mínimos de un sistema de gestión de documentos electrónico de archivo documental son
cumplir con el cuadro de clasificación documental, referenciación, conservación o eliminación o transferencia, captura y riesgo, búsqueda, recuperación y presentación y administración. Así doy por terminado este video. Muchas gracias.